Sigue siendo común que no se conozcan las diferencias entre los estudios literarios y la creación literaria. Muchas veces me han preguntado a qué me dedico y después de extrañarse en silencio responden lacónicos: literatura, ¿no? Según el humor con que me haya despertado ese día, me detengo a explicar o no las diferencias. Pero aunque sería agradable vivir en un mundo que entiende qué coño es la creación literaria, lo peor es cuando los mismos alumnos, inquietos y curiosos, aunque un poco perdidos, me dicen que quieren estudiar literatura porque se quieren dedicar a escribir ficción. Y no les falta algo de razón, pero les sobra ignorancia. Para que sepas qué deberías estudiar si quieres dedicarte a escribir ficción, vengo a explicarte qué es la creación literaria. Otra vez. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé Tallerícola preguntón y realízame una pregunta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soytallerícola y elige suscripción. Mi nombre es Israel Pintor, soy máster en creación literaria por la Barcelona School of Management, máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla y licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Me dedico a impartir clases de creación literaria desde hace aproximadamente 13 años. La creación literaria es una disciplina académica y artística relativamente nueva. Sin ir más lejos, en 2004, cuando entré a la universidad en México, todavía no existían licenciaturas dedicadas a la enseñanza de esta disciplina. Su origen se remonta entre los años 60 y 70 del siglo XX en Estados Unidos, donde surgieron los primeros programas de estudios en torno a esta disciplina. Hoy en día existe una cantidad generosa, casi abrumadora, de programas de estudios en todo el mundo, tanto en universidades como centros de formación continua o espacios privados y singulares como este, mi propio taller de escritura creativa. Mucha gente se sigue preguntando, sin embargo, ¿qué es la creación literaria? A pesar de que vivimos una era de la humanidad en la que más ficción se escribe y consume, ya sea a través de los libros o cualquier otro formato o plataforma. Se piensa que la ingeniería, la biología o la medicina son verdaderas disciplinas académicas, pero aún no se tiene el oficio literario en términos sociales como una disciplina académica. Se subestima, aunque se aprecia como un pasatiempo divertido. Mucha gente disfruta de escribir un poema o un cuento para pasarlo bien, solo para pasarlo bien, pero la creación literaria no es tan distinta de esas otras disciplinas académicas que nombré. Lo que una disciplina académica hace es proveer al alumno de herramientas y habilidades para investigar el mundo, y la creación literaria hace exactamente esto, y no de formas demasiado distintas a las que lo hacen otras disciplinas. Pero entre todas las disciplinas hay diferencias, ¿verdad? No es lo mismo la biología que la medicina, la física que la historia, ¿no? Exploremos las diferencias. Pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. ¿Ya? ¿Listo? Ok, vamos allá. Los estudios literarios o la literatura específica de una lengua, como la inglesa o la alemana, por mencionar un par, son un tipo de disciplina que para el creador literario son un complemento magnífico, pero no imprescindible. Hay diferencias que parecen sutiles, pero no obstante son fundamentales entre los estudios literarios y la creación literaria. Puedes leer un libro, pongamos de Shakespeare, pero lo que harás con él es muy distinto según si estudias creación literaria o literatura. En el segundo caso te centrarás, por ejemplo, en el contexto histórico en el que se escribió la obra, en la singularidad de los recursos retóricos que empleó el artista o en los temas que abordó y la forma en que los trató, quizá con el objetivo de comprender mejor el periodo histórico al que perteneció la obra, la forma en que las tendencias estéticas del momento condicionaron o no al autor, con objetivos muy variados. En el primer caso, el de la creación literaria, te centrarás en los mecanismos que hicieron posible la obra, cómo, frase a frase, operó la pericia creativa del autor, cómo el uso del lenguaje crea tal o cual efecto.
cuáles son las cualidades que constituyen al estilo del autor, entre muchos otros factores, con el objetivo fundamental de saber qué es lo que yo debo aprender de esta obra y de la forma en que este autor operó, para que yo pueda hacer también una obra literaria propia. Cómo puedo generar ciertos efectos estéticos, cómo debo usar el lenguaje, cómo creo personajes y tramas, en el caso de la creación de cuentos y novelas, por ejemplo. Si hablamos de poesía, cómo trabajo ritmos, sonido o creo sentido con las palabras. Y de esto no se ocupan los estudios literarios o el estudio de la literatura en general. Esencialmente, la creación literaria es una disciplina que te permite investigar el mundo usando el lenguaje, la imaginación, la inteligencia y el conocimiento. Esta exploración te llevará a interpretar la realidad de una manera peculiar y a producir obras literarias que reflejen dicha visión del mundo. ¿Y para qué hace una persona ese ejercicio? Para que otros, a través de su obra creativa y artística, se acerquen al conocimiento del mundo de la mano de ese visionario que supo transformar su habilidad para transformar la realidad y convertirla en un artilugio bello y cargado de sentido. Artilugio muy necesario para nuestra especie humana, cuya principal diferencia entre el resto de las especies vivas que habitan el planeta es que necesita contarse la realidad para crearla. Los estudios literarios o el estudio de la literatura en general son un magnífico complemento para el creador literario porque le dotan de un mayor conocimiento y dominio del panorama literario a lo largo de la historia, tanto desde una óptica sociológica como estética. Este conocimiento es muy útil para un creador literario porque entre más conozca un autor la literatura y su desarrollo, mejor preparado estará para innovar y proponer obras que produzcan una evolución del canon, que solo se ensancha con el surgimiento de obras cuya naturaleza vanguardista rompe los esquemas preestablecidos. No quiero decir con esto que los estudios literarios o el estudio de la literatura tenga solo la finalidad de servir al creador literario. Son muchas y de gran calado las implicaciones humanísticas de estas disciplinas, cuyo estudio es incluso obligatorio en la educación básica y media de muchas culturas del mundo. Lo único que pretendo es que entiendas las diferencias fundamentales, teniendo en cuenta que si estás aquí es porque quieres aprender a escribir literatura y necesitas aclararte. Confío que ahora tengas mayor certeza y entiendas si lo que deberías estudiar es literatura, así en general, o creación literaria en particular. ¿Encuentras valiosa esta información? Da clic al botón gracias para que siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Dudas? Déjame un comentario, los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.